Actualmente estamos trabajando en una empresa que es PRP. PRP se dedica a brindar vinculación empresarial y asesoría en todo lo que es organización de proyectos y gestión de recursos ante algunas entidades para las empresas. Mucha de la experiencia que hemos tenido es justamente en cadenas de proveeduría a lo largo de 10 años, en diversos sectores como es el mueblero, hidrocarburos, la industria maquiladora, algunas cosas, tanto a las empresas que necesitan de la proveeduría como a todos aquellos que desean insertarse como proveedores de dichas empresas. Vamos a empezar con conceptos fundamentales de este tema, pero me gustaría muchísimo saber si aquí entre el público tenemos gente que actualmente esté insertado en alguna cadena formal de proveeduría, llámese un clúster, llámese un programa de desarrollo de proveedores. ¿Alguien? Ok. Ok, perfecto. Tenemos aquí un proveedor de maquinaria de Zagarpa. Bueno, pues entonces basados en esto y tomando en cuenta tu experiencia, vamos a continuar con lo que son estos conceptos. ¿Qué es una cadena de proveeduría? Es un grupo de pequeñas y medianas empresas, incluso microempresas, que se dedican a proveer o bien a otras empresas del siguiente nivel, ya sea que una pequeña provea a una mediana o una mediana a una grande, o bien a todas directamente a una empresa grande, que es una empresa conocida en el medio como empresa tractora. ¿Sí? ¿Qué sucede con estas empresas? Normalmente la imagen que guardamos en el medio es una empresa tractora, que es la empresa grande, como un tractor o como una locomotora, que jala vagones, ¿no? Y a las empresas pequeñas y medianas, que son sus proveedores, les llaman empresas vagonas justamente. Pero aquí nosotros tenemos una salvedad. Nosotros consideramos que no necesariamente hay una empresa tractora al frente y todas las demás van formadas en una línea atrás de ella, sino que se encuentran en diferentes niveles, pero también entre sí pueden proveerse servicios o pueden proveerse equipamiento o pueden proveerse materias primas. Esa es una de las grandes ventajas de las cadenas de proveeduría, el que se hace un pool de empresas que entre sí se pueden proveer y que a la vez están siendo proveedores de una empresa grande. Por eso tenemos este esquema en el que, si se fijan, es un multinivel. El cubo grande representa a la empresa tractora, que son las grandes empresas del país y que pues todos las tenemos al menos una en mente ahorita, y todos los demás son las micro, pequeñas y medianas, incluso también algunas son grandes, porque por ejemplo en el caso específico de la industria automotriz, la empresa grande se llama tal vez Volkswagen, pero hay 3, 4 también grandes que le están proveyendo y que de ahí se desatan entonces otras cadenas. Las pymes, pues como todos ya sabemos, son las pequeñas y medianas empresas de este país y son proveedores de servicios, de productos, de materias primas y de muchas otras cosas que a veces no consideramos como insumos importantes. Entiéndase todo lo que tiene que ver tal vez con los insumos del día a día en alguna de las empresas de las cuales estemos hablando. ¿Qué es muy importante dentro de una cadena de proveeduría? La articulación productiva. Esta articulación son las modalidades de acuerdos que tienen entre sí todas estas empresas. Las pequeñas y medianas que pueden tener un acuerdo, como les decía ahorita, lineal hacia arriba, que yo te proveo a ti el hierro y tú provees más adelante el maquinado o la forja y luego se lo vendes a la empresa grande y ella con eso hace un motor. Eso puede ser una cadena lineal, pero en el inter, en los lados, puede haber empresas que nos estén proveyendo, por ejemplo, servicios como reclutamiento y selección de personal, y esa es una empresa que puede interactuar con las 3 empresas simultáneamente. O puede haber una empresa que nos esté proveyendo asesoría en todo lo que tiene que ver con calidad. E invariablemente esta empresa que provee calidad va a tratar a las 3 de la línea. ¿Por qué? Porque para que la grande te compre, las otras 2 que vienen atrás tienen que también estar certificadas o tener al menos ciertos estándares mínimos de calidad. Entonces las empresas que proveen a toda esa cadena también están insertadas ahí, aunque no sea de forma estrictamente lineal. Y para eso es la articulación productiva. Son cadenas que se van articulando y entretejiendo. En algunas ocasiones tienen organizaciones muy formales, como puede ser un programa de desarrollo de proveedores, que ahorita lo vamos a tocar el tema, o un clúster o una empresa integradora, en la que todos se unen con un mismo fin de ventas. En otras ocasiones pueden ser cadenas de proveeduría, vamos a llamarlo así, líricas, en las que la tractora de por sí tiene un grupo de empresas que se proveen entre sí, le proveen a ella,
pero no necesariamente porque pertenecen a un gremio o porque están todas en un mismo convenio, sino simple y sencillamente porque coinciden los intereses de estas. En cuanto a lo que tiene que ver ya con las empresas como tal, es importante decir que las cadenas son como los equipos de trabajo. Nosotros necesitamos, para poder llegar ahorita al mundo globalizado en el que estamos viviendo, un equipo de proveeduría, pero también tenemos que ver hacia adelante y tenemos que ser selectivos y ser muy congruentes con lo que elegimos para clientes nuestros. Es decir, si yo quiero crecer, evidentemente una de mis líneas del negocio al menos debe ser una empresa mayor que yo, a quien le esté dando proveeduría. Si yo quiero salir al mercado internacional, si bien es cierto, tengo que tener clientes nacionales, pues también tengo que empezar a tocar puertas, o bien de clientes en otros países o en otros mercados, o bien de empresas mexicanas que estén exportando, y en las cuales mi producto o mi servicio sea una parte fundamental de lo que ellos están vendiendo más adelante. Entonces, en esta parte se convierte en algo muy importante poder elegir una buena cadena de proveeduría a la cual pertenecer. ¿Por qué? Porque esto también nos va a llevar a elevar nuestros propios estándares. Tenemos un compañero consultor que decía: cuando usted participa en un proyecto de desarrollo de proveedores, no se preocupe si la tractora de ese proyecto no le compra mucho. Usted ya se puso guapo y le van a ver muchos otros clientes potenciales. Entonces, esa es una metáfora como muy común, o en palabras muy comunes, que nos daba este compañero, pero es la verdad. ¿Qué pasa? Cuando tú participas en una cadena, incrementas tus estándares e incrementas tu visibilidad ante muchas otras empresas iguales o incluso tal vez más grandes que aquella a la que en ese momento le estás vendiendo o pretendes venderle. Necesitamos ahorita muchas cadenas de proveeduría y que la gente sepa que integrarse en una cadena de proveeduría no significa lo que significaba antes, que era: yo entro en una cadena que se llama la cadena de Pemex y todos le vendemos a Pemex y nos dedicamos a venderle a Pemex. Y desafortunadamente esa dependencia quebró muchas cadenas y generó una mala percepción de las cadenas. Incluso ahorita tenemos muchas empresas temerosas a ingresar en este tipo de articulaciones. Sin embargo, es importante que sepamos que incluso la OCDE está mencionando las cadenas de proveeduría o la articulación productiva como uno de los mejores medios que tienen las pymes a nivel mundial, y entre ese nivel mundial destacan muchísimo a las pymes de Latinoamérica para crecer, para superarse a sí mismas y para poder ser cada vez más competitivas. La competitividad en grupo puede mejorar muchísimo, no solo el nivel en el que una empresa va creciendo, sino que la región sea más visible para las grandes empresas. Entonces, los datos importantes que nos manejan ellos es que el 99% de las firmas en Latinoamérica son pymes. Si las tenemos articuladas, vamos a lograr muchísimos mejores resultados. Las tractoras de América Latina tienen niveles de productividad 2.4 veces más altos que las pymes, pero las pymes que se insertan en sus cadenas suelen adquirir niveles de productividad muy parecidos a los de las empresas grandes por los mismos requerimientos que van cascadeando de uno a otro nivel de proveeduría. Y además, lo que nos mencionan ellos, como se los decía hace rato, es que juntos se puede crecer más rápido. Lo que les representa un problema a las empresas ni siquiera es tanto que sean pequeñas o que sean micros, sino que tienen un nivel de aislamiento muy fuerte. ¿Por qué? Gracias a que consideramos que estar articulados puede no ser tan benéfico o puede generarnos una dependencia que nos lleve a muchos riesgos. Desafortunadamente, esa desarticulación nos quita también del entorno en el que podemos tener proveedores muy eficientes, proveedores de muy buena calidad y con muy buenos precios. ¿Avanzamos? ¿Cuál es la teoría que nosotros estamos manejando ahorita para esta articulación? Esta es una frase que hace unas semanas alguien me preguntaba ¿quién la escribió? Porque pensaban que tal vez nosotros la habíamos diseñado y no. ¿Qué dice? Que si yo tengo una manzana y tú tienes una manzana y las intercambiamos, cada quien sigue teniendo una manzana. Pero si yo tengo una idea y tú tienes una idea y las intercambiamos, ahora cada quien tiene dos ideas.
Esta es una de las formas en las cuales una cadena de articulación puede ir generando muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque mis estándares, porque mis lineamientos, porque mis metas de crecimiento tienen que ser compartidas para que mis proveedores, mis iguales en cuanto a lo que tiene que ver con proveeduría y mis clientes que están arriba, que son más grandes que yo, podamos vender con determinada calidad, que podamos mantener cierto nivel de inventarios, que la productividad de quienes están intercalados en la cadena, entre todos, sumen a la productividad que está esperando la empresa grande. Repito lo que he dicho, no es que estemos esperando que una empresa grande venga y nos salve, sino que podamos sacar gran provecho del aprendizaje y de aquellos estándares a los cuales nos puede llevar pertenecer a una articulación definida, que puede ser con una igual que nosotros o incluso más grande, o bien para varias empresas más grandes que se encuentren encadenados hacia arriba. ¿Podemos pasar, por favor? Sí, claro, sí. Eso también pasa y lo vamos a ver. Incluso ahorita en el siguiente tema estamos hablando de cuáles son los retos y los riesgos y ahí viene esa parte. Si gusta, con mucho gusto lo tocamos ahorita en la siguiente filmina, porque sí es un punto muy importante. Los intereses primordiales de las empresas que en nuestra experiencia han participado en este tipo de articulaciones, ¿cuáles son? Generar innovación, incentivar el crecimiento de la industria, del sector, obviamente de su empresa, generar conglomerados de compras, reducir precios a sus clientes o a sus consumidores finales, generar productos o servicios de clase mundial y sustituir importaciones, es decir, quedarse con alguna de una parte del pastel que ahorita se está comprando en el extranjero. Todos estos son los intereses que hemos encontrado en común en aquellas empresas que de por sí como empresa pequeña, mediana, incluso en las grandes, están buscando insertarse, que están buscando pertenecer a una red. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de un gremio específico. Para dar un ejemplo, existe en alguna parte del país una gran cuenca de proveeduría en cuanto a lo que tiene que ver con producción de leche. Entonces hay mucha gente produciendo leche, pues sí, y luego esa misma gente la industrializa. Y entonces, ¿qué sucede? Que entre ellos se proveen unos a otros para poder generar volumen, pero también para poder tener mejores precios en los insumos, porque industrializar lácteos requiere de cierto nivel de insumos, requiere de muchos estándares de calidad, requiere de mucha maquinaria y equipo que es costosa y que está estandarizado a nivel mundial cómo tiene que ser para que puedas exportarla o para que la puedas vender incluso en ciertos supermercados, ni siquiera para que tenga que salir nada más del país. Entonces, los intereses de ellos están representados en eso, en agruparse para generar mejores precios de su proveeduría, para poder generar ciertos estándares de calidad, ciertos niveles de producción y poder entonces cumplir las reglas que les imponen las grandes cadenas o los grandes clientes, que es a los que pues, tal vez todos aspiramos, ¿no? ¿Podemos seguir, por favor? Gracias. ¿Cuáles son los principales retos? He aquí uno de ellos. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Ok, el que nos planteaba Carolina. Yo como empresa tal vez no tengo la capacidad de producción que me está exigiendo un gran cliente. Pero entonces ahí más que nunca es donde yo necesitaría y articularme con más gente que produzca lo mismo que yo, o bien yo solo hacer una parte de lo que actualmente hago y delegar en alguien más la responsabilidad de otra parte para que haciendo equipo podamos cumplir con las demandas en cuanto a lo que tiene que ver con niveles de producción de nuestro cliente final. Así es como generalmente deberíamos estar trabajando. ¿Qué sucede ahí, Carolina? Y todos. Tenemos un grave problema, que es que desafortunadamente no tenemos mucha confianza en aquellos con los que podemos hacer equipo. Y esa es una de las cosas que pusimos aquí. El temor a las prácticas desleales de reclutamiento de personal o capacitación de clientes y la apertura al intercambio de procesos y o diseño de productos. Eso también lo vivimos ya nosotros en un proceso de articulación. Teníamos el proyecto de que cierto gremio hiciera un producto como ya se hace en otras partes del mundo y como ha sido muy exitoso.
Y le dijimos, bueno, pero ¿saben cómo es la manera de lograr el volumen que se requiere para evitar que una empresa extranjera venga y venda eso? Bueno, tú vas a hacer A, tú vas a hacer B y tú vas a hacer C. ¿Sí? Carolina no va a hacer A, B y C y luego Ana va a hacer A, B y C y luego lo van a juntar. No. Exactamente. Entonces, de esa forma es como se puede articular. Les comento, en ese caso específico, sí tuvimos, la verdad, una especie de desencanto, porque aún con eso las empresas dijeron no. Yo soy Carolina y yo soy la mejor para hacer A, B y C, aunque haga nada más 20. No me importa si juntándome con Ana y juntándome con alguien más, pudiera hacer 80. Desafortunadamente no, porque yo soy Carolina y A, B y C me quedan perfecto. Está bien, es muy respetable, pero si les cuento lo que sucedió con ese gremio, es triste. Para mí, 10 años después, ha sido muy triste ver que han decrecido como gremio. ¿Por qué? Porque muchas empresas tuvieron que cerrar. Porque aquellas que a lo mejor podían hacerse excelente y apoyar a Carolina que lograra las 80 piezas, se quedaron sin chamba. Y Carolina siguió haciendo A, B y C y cada año vende 20 de A, B y C. Pero nada más. Y tal vez los de B medio venden y medio hacen A y B, pero los de C se fueron. Y el gremio en sí fue disminuyendo. Y ahorita estamos hablando de que 10 años después son la tercera parte de lo que en aquel entonces eran. Y tenían un potencial de crecimiento increíble. Todo el tiempo y todo el esfuerzo. Exacto. O sea, tú ya no puedes crecer porque tú estás a tu máxima capacidad en lo que haces perfectamente bien. Y tus compañeros B y C, desafortunadamente tampoco pudieron crecer porque no tenían acceso a la demanda que tú tenías acceso. Ese es el problema. Entonces, sí existen mucho temor en esos aspectos, pero también hay que tomar riesgos medidos para poder articularnos adecuadamente y para poder aprovechar las olas del mercado en el momento en el que llegan y no esperar a después. Y él me dice cuando yo le he pedido, oye hermano, pues ayúdame, no, fíjate, quiero hacer pues una fábrica de helado. Me puse a ver un lápiz labial que saca así el producto y yo estoy ideando qué hacer como una máquina de hacer helado. Me desanimó y me dijo, no, en México no hagas nada. Todo lo que tiene que ver con alimentos tiene que ser acero inoxidable. Exacto. ¿Sí? Pero sí, yo he visto que hay otras máquinas que son de plástico. Sí, pero estas son en el extranjero y son construidas allá donde no hay reglas. Ahorita tengo entendido que hay un PET que se fabrica en China o en Taiwán, en algún país por allá, ¿sí? Que no tiene la reglamentación para ser de verdad completamente sano para nosotros. Pero por el precio, los industriales mexicanos y muchos otros también lo están comprando. ¿Cómo le hacemos para competir con estas reglamentaciones de otros países? Digo, si soñamos en crecer. Bueno, pues aquí justamente vienen cuáles son nuestra experiencia en cuanto a los logros, Carolina. ¿De qué estamos hablando? Que definitivamente una cadena no se genera la primera, ni un grupo de proveeduría, ni un clúster. Pero sí existen muchas otras empresas que hoy ya están trabajando en algo similar de lo que ustedes quieren o que podrían ser tus proveedores, porque no necesitas tú hacer la máquina. Igual hay una máquina que con una simple adecuación, consiguiendo un buen proveedor de maquinados o de diseño industrial, te puede fabricar esto. El chiste es encontrar a tu cadena de proveeduría, que tengas un buen proveedor de maquinados, que tengas un buen proveedor de diseño y que tengas a alguien experto en alimentos para que tu producto realmente se produzca con las medidas de grado alimenticio que requiere. A esto nos referimos ahorita con lo que decíamos de todos los proveedores. No todos tienen que ser chiquitos proveyendo a grandes, pueden ser todos al mismo nivel. La cuestión es articular bien tu cadena, descomponer el proceso en todos los montos, en todos los pequeños como módulos en los que se podría descomponer y encontrar tus proveedores precisos para cada uno de ellos.
Así es como se puede competir. Y sabiendo que en equipo se llega más lejos, aunque solos tal vez podamos llegar más rápido, pero a lugares más cercanos. En la experiencia que nosotros hemos tenido, que hemos obtenido gracias a la articulación de cadenas, que no todas han sido exitosas, como se los comento, pero quienes se han quedado y quienes han trabajado por sí lograrlo, tienen estándares de calidad a nivel mundial. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas certificadas en ISO, certificadas en normas que tienen que ver, por ejemplo, con la industria petrolera, como es API, y tenemos empresas que tienen, por ejemplo, su distintivo H, que es importantísimo para la industria que tiene que ver con el restaurante, con los restauranteros, y algunas otras certificaciones, por ejemplo, en turismo. Tenemos la integración de conglomerados de compras y ventas, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquel proyecto que les comentaba de A, B y C, si yo compraba mi insumo primordial para producir cualquiera de las tres fases, A, B o C, me costaba 10. Pero si A, B y C nos reuníamos y lo comprábamos juntos, nos costaba 6. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues hicimos un conglomerado de compras. Y entonces lo que se hacía es que las empresas tenían una especie de ahorro, gracias a la cual podían tener como un stock de materia prima, lo aseguraban a un precio de 6 y luego ya después ellos mismos iban retirando en proporción a lo que habían puesto al principio, aquello que les correspondía, y aseguraban precios excelentes. Eso también te hace más competitivo y te ayuda a poder competir de alguna forma en costos ante prácticas desleales. Tenemos desarrollos de esquemas de financiamientos, incremento en carteras de clientes, sustitución de importaciones, que ahorita explicamos esa parte, y la optimización de costos gracias a la generación de las cadenas. También eso pasa con los servicios, no nada más con los insumos. Yo puedo optimizar costos si la misma persona que nos provee, por ejemplo, la maquila de nómina o el reclutamiento de personal, o aquella persona que nos da consultoría, todos en calidad, si la contratamos para un grupo de 20, que somos A, B y C sumados, pues obviamente los costos se nos reducen. Porque si no, si A la contrata 20 horas, esa persona cobra lo de 20 horas. Pero si A, B y C la contratan 20 horas, va a cobrar lo de 20 horas. Entonces, en esa parte, una integración de una cadena nos sirve muchísimo. Y vuelvo a lo mismo, o sea, no tiene que ser la gran cadena. Vemos 3, 4 empresas que tenemos tal vez el mismo nivel de tamaño, o algunas más pequeñitas u otras medianitas, y estamos comprando insumos y estamos comprando servicios, y la verdad es que hacerlo en conjunto nos ha salido muchísimo mejor. La sustitución de importaciones también es importante. ¿Por qué? Porque estás ganando parte de un mercado que ya existe y que está comprando afuera. Para la sustitución de importaciones, pues sí tienes que tener un argumento muy fuerte. O eres mejor en precio, que la verdad es lo menos recomendable competir solo por precio. Pero, por ejemplo, si tú desarrollas tu producto de buena calidad, que sea algo local, que es en tiempos más cortos de proveeduría para tu mercado inmediato, y además tienes un costo accesible, no tiene que ser siempre menos un peso que el competidor, la verdad sí lo puedes posicionar. Y también, algo muy importante, pasaba en el lugar del que yo vengo, que es una ciudad pequeñita, que la verdad es que la gente, conforme dices, bueno, mi papá trabaja en la empresa tal y esa empresa está insertada en una cadena de proveeduría de 20 cosas diferentes. Y por lo general, cuando yo ya empiece a tomar mis decisiones, voy a intentar comprar una de esas 20 cosas diferentes. O sea, que esos 20 sean aquellas empresas a las que les consumo, directa o indirectamente. Eso también genera lealtad. Cuando estás insertado en cadenas cada vez más grandes, pues empiezas a tener más lealtad hacia tus productos. ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva de las pymes y cuál es la perspectiva de las tractoras? Y hablando, quiero ser muy reiterativa, una tractora es aquella que empieza a jalar a las demás independientemente de si es grande o es mediana y si las demás son igual grandes o son medianas, ¿no? ¿Quién es la cabeza de esta cadena, ¿no? El que está generando la necesidad de que todos nos reunamos. Bueno, entonces, las pymes, que era lo que les comentaba hace rato, pues tienen cierta perspectiva. ¿Qué busco yo cuando me integro a una cadena de proveeduría, Carolina? ¿Qué buscamos todos cuando estamos viendo esta opción como una de nuestras líneas de negocio?
Y eso es muy importante destacarlo. Como una de nuestras líneas de negocio, lo reitero, no tratemos de depender de una cadena. Queremos tener adquisición y o desarrollo de tecnología e innovación en nuestros productos o servicios. ¿Por qué? Porque queremos cada día ir mejorando, ir creciendo. Incremento de contratos con las tractoras, independientemente de su tamaño. Adquisición de programas y estándares de calidad mundial, como les comentaba hace rato. La inserción en las cadenas que permitan optimización de costos, ya sea por el pool de compras o porque compartimos todos proveedores. Y algo bien importante, que sí es cierto, muchas empresas llegamos a una cadena de proveeduría porque queremos entrar en programas de subsidios o financiamiento público o privado que esa cadena de proveeduría ya tiene. Y eso ha pasado históricamente y primordialmente, lo reitero, por ejemplo, y es algo en lo que nosotros participamos mucho, en lo que tenía que ver con la red de abasto de Pemex. Pemex en su red de abasto tiene miles y miles de empresas y entonces ellos crearon un fideicomiso. Y muchos de sus proveedores actuales o potenciales podían entrar y solicitar recursos de ese fideicomiso. Ahora ese fideicomiso, lo vamos a ver más adelante, está evolucionando y más empresas van a poder ser beneficiarias de él. Ocurre también, por ejemplo, con el propio Fondo Nacional Emprendedor. El fondo tiene una convocatoria que va encaminada exactamente a desarrollo de proveedores, a articulación de cadenas productivas, a que una empresa que ya identificó un grupo de empresas que pueden trabajar con ella, lance un proyecto y le subsidien cierta parte de los recursos. Es totalmente válido. El único consejo que se les puede dar aquí es que el proyecto sea un proyecto tan viable que ustedes tengan planeado hacerlo con o sin el apoyo del gobierno. Siempre un subsidio nos viene perfecto, pero nos debe venir perfecto para acelerar nuestro proyecto, no para que el proyecto se haga única y estrictamente en función de esto. ¿Qué buscan las tractoras? ¿Qué buscan aquellos a los que tenemos que acercarnos como empresa que está jalando? ¿O qué vamos a buscar nosotros si decidimos nosotros liderar un proyecto de articulación? La generación de cadenas de proveeduría con estándares de calidad mundial es igual que en el de las pymes, se alinea perfecto. El abastecimiento de proveedores en tiempo y forma, que era lo que comentábamos ahorita, o sea, tienes que evaluar aquellos que vas a incluir. ¿Por qué? Porque son los que te van a asegurar que tu abasto te permita hacer tu producto o brindar tu servicio de la manera óptima, como quieres salir a la calle y decirle al cliente, esto es lo mejor que te pude hacer y es lo mejor que vas a encontrar gracias a que yo tengo el respaldo de los mejores también. Insumos nacionales a precios competitivos, el desarrollo de proyectos in situ para sus innovaciones y o nuevas líneas de producción. Esto pasa mucho cuando yo tengo un proyecto, lo quiero desarrollar por primera vez y entonces necesito que a mi proveedor de maquinados, que a mi proveedor de evaluación de grado alimenticio vengan a mi planta y trabajen conmigo adentro de la planta. No estarles, hay ciertos procesos que no se pueden maquilar fuera y muchas de las empresas tractoras, sobre todo las transnacionales, al menos de inicio, cuando están haciendo sus pilotos de las líneas o de los nuevos productos, buscan quien les trabaje in situ y ya después tal vez se llevan esa parte del proyecto articulado a sus propias instalaciones las empresas proveedoras. Y volvemos a lo mismo que les decía ahorita al final de las pymes. También las tractoras buscan subsidios y a veces la gente pensamos, siempre le dan a las grandes. Sí, lo que pasa es que ¿saben qué pasa? Cuando le dan a una grande, pues no le dan lo que le harían a una pequeña o a una mediana. Y entonces es cuando los dueños de los programas aprovechan para generar los testimonios y es de lo que terminamos dándonos cuenta. Pero yo les garantizo que hay miles de empresas pequeñas, medianas, micros, que también han recibido los subsidios, algunas gracias a programas de proveeduría y algunas por proyectos independientes. ¿Qué pasa aquí? Que si unimos esta necesidad con la necesidad de las empresas que están proveyendo a una tractora, no es que garanticemos el apoyo, pero la verdad hay una gran probabilidad de éxito porque estamos hablando de un grupo articulado de empresas con un mismo fin, que es generar incrementos en ventas, en calidad. Todo esto redunda en números que son súper beneficiosos en general para la economía. Más empleos, mejor remunerados,
mayor crecimiento en ventas, crecimiento en utilidades, el que podamos generar de una misma empresa varias, todo esto redunda, todo esto que estamos viendo acá en la presentación redunda en eso. No se hace de un año para otro. Muchos proyectos han tenido que ingresar una vez a competir por fondos y después reestructurarse y competir en la siguiente y hasta entonces poder obtenerlos. Y justo por eso va la recomendación de que en el momento en el que ustedes decidan participar en un proyecto así, pues la verdad es que tiene que ser un proyecto que sí o sí se vaya a hacer. No podemos estar dependiendo únicamente de los subsidios, pero sí podemos aspirar a ellos. Es muy válido y la verdad son de gran ayuda. Por eso existen y por eso tanta gente los buscamos. ¿Sí, Dim? Nos indican que, por ejemplo, tienen ciertas condiciones. A lo mejor queremos hacer alguna cosa un poco grande y solamente podemos tener un taller pequeño en casa porque las reglas dicen que tiene que ser industria ligera. O sea, industria ligera de la que no molesta a los vecinos, no usa maquinaria. Y pues nos limita mucho porque nosotros sí queremos hacer muchas cosas que hacen ruido. Sí, eso ya es un caso, la verdad es un caso particular, con mucho gusto si quieres ahorita lo platicamos. Hay muchas formas de estructurar las cosas, a lo mejor por fases, para que poco a poco vayas teniendo acceso cada vez a más. Ni te sobrecomprometes tú a crecer mucho de inmediato, ni aspiras a ciertos rubros o ciertos montos o ciertas convocatorias que no necesariamente son las más adecuadas. Entonces para eso hay que asesorarse realmente de cómo estructurarlo de la forma adecuada y a lo mejor también en tiempos, o sea que digas del punto 1 al punto 2 llego en 6 meses, entonces por lo pronto hago un proyecto pequeño de 6 meses y cuando vaya en el mes 4 hago uno mediano de 12 meses y cuando vaya en el mes 10 hago uno más grande de 18 meses y entonces ya con 3 hiciste tal vez lo que querías hacer en uno. Esa es una muy buena forma tal vez de ir ordenando en este caso particular las ideas, pero si gustas lo hablamos al final. ¿Hay alguna asociación que permita el conocer estos grupos y poderse enterar de ellos y ver la inversión que necesitan? Hay diferentes formas, por ejemplo, se puede entrar en un grupo de inversionistas Ángel que ya tienen identificadas cadenas de proveeduría y de hecho por aquí en Cultura Financiera se me hace que hay gente exponiendo al respecto. Y también tenemos otra opción que es directamente en la Secretaría de Economía, cuando un clúster, que es un grupo de empresas enfocadas a determinado sector, se constituye y pretende generar beneficios para esas empresas de su sector y estos beneficios los busca en la Secretaría de Economía, se tiene que dar de alta y la Secretaría los valida. Entonces la propia Secretaría de Economía tiene información respecto a los clústeres que ya existen, que ya están validados por ellos, es decir, que están bien articulados y también hay otra opción que es creando un fondo de inversión. Tú haces una tesis y dices, yo tengo dinero para invertir en empresas que se dedican a fabricar, no sé, extintores rojos de la mejor calidad del mundo y con estos niveles de innovación. Ok. Entonces, tú tienes tanto dinero, acudes a la parte de, creo que es desarrollo financiero o instituciones o algo así, del INADEM. Ellos están en el tercer piso y ellos tienen una convocatoria que es para crear fondos de inversión. Si tú pones determinada cantidad de dinero, ellos te ofrecen el resto, si tienes una muy buena tesis, de a qué proyecto se lo estarías dando y hay toda una guía de cómo hacer el proyecto. Esas son las formas que tenemos ahorita como muy a la mano. Estos son los ejemplos de algunos de los programas que les comentaba, con los que hemos trabajado y que funcionan actualmente. El primero es la convocatoria que les comentaba del INADEM, es la 1.1, se apertura a principios del próximo año, que es de desarrollo de proveedores.
Y el otro es el fideicomiso público para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética. Anteriormente lo veníamos trabajando como el fideicomiso de la industria petrolera estatal, que era estrictamente aquellos que tenían que ver o que tenían relación con la cadena de proveeduría de Pemex. Gracias a la reforma, este fideicomiso se está abriendo a los actuales y potenciales proveedores de toda la industria energética. Y así es como lo van a encontrar a partir, yo creo que, no sé, a más tardar en 2 meses, empezará a haber ya un poquito más de estructura en este fideicomiso y ahí muchas empresas se van a poder insertar para poder tener acceso a subsidios para diferentes temas, primordialmente lo que tiene que ver con calidad, con certificaciones. En este en específico no necesariamente se apoya tanto maquinaria y equipo, pero hay muchísimas formas en las que ellos te apoyan para que te diagnostiques y mejores u optimices lo que ya haces con lo que tienes. Entonces la verdad es que es un fideicomiso muy noble. Y en cuanto a los privados, citamos aquí 2 de los que se conocen más en el país. Uno es el de Ternium, que aglomera más de 500 proveedores de diversos productos y o servicios a quienes ellos año con año van ayudando a que crezcan. Y esto es muy benéfico para sus proveedores porque les siguen vendiendo a Ternium directa o indirectamente, pero además entre ellos ya se hicieron un grupo muy fuerte de empresas que se proveen de servicios y o de materias primas a muy buenos precios. Y existe el programa de desarrollo de proveedores de Walmart de México y Centroamérica, que también está operando actualmente en el país, para todos aquellos que les ofrecen no únicamente los productos que ellos venden, sino también todos los servicios y las necesidades que como empresa van teniendo para su operación diaria. Tengo entendido que ellos pues tienen el privilegio de pagarnos, bueno, poniéndome yo en el caso de un proveedor, ¿verdad? El privilegio de hacernos esperar algunos meses para pagarnos. ¿Esto es cierto? Sí, eso depende, primero que nada, de las políticas de pago de la cadena. Ajá. Y después de los productos de los que se traten. O sea, cada cadena tiene sus políticas y la verdad es que son totalmente respetadas de forma comercial porque en el momento en el que tú las aceptas, estás aceptando que tienes financieramente la solidez para soportar ese periodo de espera. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado después de abordar toda esta información acerca de las cadenas? La inserción de una pyme en una cadena establecida, como les comentaba, puede ser formalmente a través de un acta constitutiva que diga estoy en un clúster, o bien a través de la cadena de proveeduría de una empresa que ya maneja desarrollo para sus proveedores, es pues estos que estamos viendo aquí, que es el mayor acceso a los programas de estándares, que ¿en dónde está el beneficio? Retomamos lo que al principio les comentaba. Cuando yo cumplo con ciertas normas que se exigen para pertenecer a una cadena, ya esas normas se las estoy ofreciendo a todo mi universo de clientes, no únicamente a la cadena, y eso me pone en una mejor, en una posición mucho mejor para poder venderle a más gente simultáneamente y para no estar dependiendo estrictamente de aquella cadena a la que le estoy vendiendo y que me está ayudando a mejorar gracias a sus exigencias. El incremento de la visibilidad con clientes potenciales, la posibilidad de certidumbre en ventas, al menos en una de sus líneas de negocios, siendo reiterativa con lo que les venía comentando. No dejemos a la cadena como nuestro único cliente para que no tengamos que estar dependiendo a veces incluso de los pagos de 90 días o 120. Tenemos una opción de reducción de costos por producción y o venta gracias a poder comprar dentro de los precios que la cadena tiene, y la capacitación y actualización para su personal. Esto es muy importante porque parece que es el último y como que dices, bueno, eso va de por sí, ¿no? La verdad es que no. Y eso no solo genera beneficios para nosotros como empresa, sino para toda nuestra industria. Si todas las empresas tuviéramos la cultura de que nuestro personal estuviera capacitado y actualizado, la mano de obra en general a la que tenemos acceso cuando estamos creciendo o cuando necesitamos hacer cambios sería de mucha mejor calidad. Eso ayuda a que el país en general tenga una mayor competitividad, a que nosotros como profesionistas o como prestadores de servicios quienes nos dedicamos a esta parte de lo que es servicios, tengamos cada vez estándares más altos y que el mercado
nos vea con ojos de decir, bueno, pues es que están incrementando y entonces ahora tengo acceso a mejores oportunidades en cuanto a lo que tiene que ver con proveeduría. Puede ser mano de obra, puede ser de servicio. Se habla mucho de México en algunas ciudades en específico como proveedores de mano de obra calificada. Eso ha sido gracias a esto, a que han venido empresas que tienen estándares muy altos y entonces la gente trata de estar al nivel de esos estándares y entonces se le va creando la fama a la plaza de que tiene mano de obra calificada. Ojalá que esa calificación no solo fuera de la mano de obra, ¿no?, sino que fuera de todas las profesiones y de todos los servicios que estamos brindando o bien de los productos que estamos brindando. Por nuestra parte, por mi parte, esto es todo. Reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Si me haces el favor, estos son mis datos de contacto. Con muchísimo gusto, ahorita si hay alguna otra duda, pregunta, la respondemos. Dime. ¿Cuál es tu nombre? Iván. Sí, definitivamente. Estamos hablando de una pequeña o mediana empresa que puede liderar un proyecto de desarrollo de proveedores con empresas que están a su nivel y o que son tal vez un nivel más abajo que ella. Definitivamente una empresa, una mediana, puede liderar este proyecto. Cuando estás liderando el proyecto, tú eres quien lo encabeza y entonces tú vas como tractor de la cadena, independientemente de que también para ser mediana tienes que tener cierto nivel de ingresos y cierto tamaño en tu plantilla y en tus ventas para poder llegar a esa estratificación. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a la orden.